Dios le bendiga a todos. Estamos aquí en Canal para Cristo. Estamos en la segunda parte del testimonio de nuestra hermana Ivette. Estamos aquí entre Yverdon y Lausanne, aquí en Suiza, para la gloria de Dios. Quisiera, si ya usted vio la primera parte, por favor, mírela, escúchala, para que pueda comprender por dónde vamos. Gloria a Dios, aleluya. Quisiera abrir esta segunda parte con 1 Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 10. La palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni lo que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sabemos que todas las personas que están en pecado de uno u otro no van a heredar el reino de Dios. Les invitamos a recibir a Cristo en su corazón. Escuche este testimonio, puede hablar a su vida, donde la hermana ha salido de muchas situaciones, de una vida con muchas dificultades, que tristemente Satanás, que el Señor le reprenda, la llevó de pecado en pecado, como a muchas personas hoy en día, y ellos creen que están bien. No, estar en pecado no es estar bien. Entonces les dejo continuar con el mensaje de la hermana para la gloria de Dios. Amén. Me gustaría rápidamente compartir una palabra que llama mucho mi atención y es lo que refleja mi vida y lo que fue a través de esta palabra que yo vi la misericordia del Señor hacia mi vida y el perdón. Entonces me gustaría compartir en San Lucas 7, a partir del versículo 36, que dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este sí, fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa te digo tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Amén. Entonces, aquí el Señor Jesús vemos que perdonó a aquella mujer, que la traduce como pecadora. Puede ser un hombre violador, puede ser un asesino, puede ser una mujer lesbiana, puede ser una pecadora, una prostituta. Entonces, cuando yo leí la primera vez esta palabra, yo en realidad era mi vida que se pasaba como, Santo, como una película, ¿no? Pero al final nosotros vemos que cuando yo estaba en esa condición, cuando estaba hablando de la condición de las cadenas espirituales, uno quiere dejar, pero desgraciadamente me gustaría un poco enfatizar cuando uno entra en el pecado. Nosotros vemos que en esta parte yo empecé a tomar aún más y a drogarme más. Ya cuando yo llegué aquí, yo ya había consumido a la época cocaína, pero cuando yo llegué acá a Suiza, antes de conocer a mi esposo, yo consumía mucha marihuana, cocaína y también el hashish, que le llaman aquí, que es la hierba que uno fuma y pone también al vapor, y eso le sube a la cabeza, y una persona pues en realidad es un objeto del otro, de cualquier persona. Y bueno, entonces el Señor, lastimosamente, cuando uno está en el pecado, pues el pecado se une más y se hunde cada vez más, una cadena. Santo. Y entonces yo estaba en esa situación, pero yo no me daba en realidad cuenta, porque lo único que a mí me importaba era el dinero, y yo tenía objetivos, era en realidad de hacer mi vida sola. Yo no quería ya más mi matrimonio a la época no estaba yendo bien, y en realidad hay diferencias culturales, hay diferencias de tradiciones, y al estar casada con un europeo, yo dije, yo quiero mi libertad, porque
claro, es un hombre, perdón, para la gloria de Dios, Dios restauró mi hogar, pero es un hombre que le gusta la familia y yo quería la libertad que yo tenía desde muy pequeña, quería esa misma libertad, no quería que nadie me mandara, era una persona tan rebelde, golpeaba a mi esposo, le hablaba mal, lo insultaba, entonces todo eso el Señor tuvo que causar una situación para frenarme. Ahí es que Satanás destruye la familia para encontrarlo a usted solo y destruirlo a usted mucho más rápido. Sí, Eso es así. entonces ya cuando yo decidí divorciarme, mi esposo me siguió con un Detective. inspector, un detective. Entonces este detective sabe y empezó a saber dónde yo estaba trabajando, que no era un trabajo normal, que yo me estaba prostituyendo. Entonces mi esposo, al ver que yo estaba decidida a divorciarme, entonces él empieza a usar esas cartas, esos métodos para llevar adelante de la corte. Entonces, yo al pensar que aquí en Suiza tenemos otro tipo de leyes, que es la mujer que se queda con el niño, y claro, que el Señor lo reprenda a Satanás, mi intención era de quedarme con todas las finanzas de mi esposo, quedarme con el niño y, como nosotros decimos vulgarmente, darle una patada a mi esposo, porque realmente la persona que está endemoniada, que está en el pecado, uno piensa en uno mismo, en el egoísmo de uno, en el yo, pero yo en verdad no pensaba en mi hijo, ni en su futuro, ni en la familia, lo que estaba destruyendo, sino en realidad pues yo empecé a ir de mal en peor. Entonces fui y yo perdí a mi niño, perdí a mi hijo porque ellos vieron que yo me había prostituido y aquí una mujer aquí en Europa, una mujer indigna, como dice la palabra, una mujer indigna, sea drogadicta, sea alcohólica, que no puede tenerse por sí mismo y no puede mantener a un niño, entonces le quitan al niño, a sus hijos, ¿no? Y en mi caso había pruebas contundentes que hacían que todo estuviese en contra mía. Santo. Gloria a Dios. Hermana, y bueno, después que todo esto pasó, que ya Dios hoy en día ya reconstruyó su matrimonio para la gloria de Dios, ¿cómo usted vive hoy la vida de cristiana? ¿Cómo Dios la usa? ¿Cómo trabaja hoy usted para el Señor? Yo sé que ya usted me ha contado que la hermana ha dado su testimonio en otros lugares para su gloria a Dios, así que si a alguien se interesa que ella dé su testimonio en algún templo o culto, pueden contactarnos a través del email que está debajo de los detalles del video, para la gloria de Dios, aleluya. Puede contarnos a lo mejor cómo trabaja usted en la comunidad aquí en Lausanne, cómo frecuenta a los cristianos aquí, cómo el evangelismo va y cómo Dios la usa. Ya. Perdón, tal vez yo no me exprimí mal, no llegué a concluir cómo Dios al final viene a mi vida. Amén, concluye, hermano. Yo en el 2010, el 2008, yo perdí la visión de mi ojo derecho. Y claro, como quería continuar en el pecado, entonces a la época pues me hacía muchas cosas en la cara, en el rostro, en los ojos, tatuajes, porque yo quería estar muy, 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 muy bella, pero no para mi marido, sino para otros, pero para el pecado. Y no se sabe, eso me provocó un glaucoma. Entonces perdí la visión de mi ojo derecho y en el 2010 pierdo completamente la visión y quedo ciega. El Señor me salva de un accidente donde yo me quedé atrapada entre los rieles del tren y eso nunca se me olvida porque era un día antes de mi cumpleaños, que iba a cumplir 33 años. Y para la gloria del Señor, yo solamente levanté mis ojos y otra vez dije, Señor, lo mismo que me había pasado hace años, Señor, ayúdame. Pero ¿cómo podemos gritar Señor si yo no conocía a Jesucristo? Sí, pero el Señor es el Señor de Gloria señores. Dios, misericordia. Y entonces envió, yo digo 2 ángeles, no sé, o 2 personas, pero no había nadie, pero no sé de esas personas, yo estaba, el carro estaba bloqueado, no podía salir y el tren ya venía. Entonces yo empecé, al principio yo me desesperaba, era por el carro, porque uno empieza a ver el material, uno no ve la vida, entonces yo veo que el alma es lo más valeroso, como dice la Biblia, dice, hay de aquel que gana todo el mundo, pero perdemos nuestra propia alma, entonces ¿de qué nos vale ganar todo el mundo? Entonces en ese momento yo dije, no, puedo morirme, puedo quedar paralítica, entonces decidí salir, pero no podía, entonces el Señor usó 2 personas,
y el carro, en lugar de estar dañado porque esas barreras que eran muy pesadas, tenía que haber el carro, no sé, tenía que haber quedado tal vez ¿cómo digo? Con un atropello. Con atropellos, algo. o sea, o tal vez con sin techo o algo. sí, exactamente, y también sin pintura. Pero para mi sorpresa, yo dije, Señor, yo empecé a llorar, yo dije, Señor, ¿cómo es posible? Me salvaste. Entonces, ese es el primer encuentro que yo tengo con Cristo y empiezo entonces a decir, pero ¿cómo fue posible que después de todo el rayón el carro no tiene nada? Pero yo no lo soñé. Wow. Entonces, toda esa noche yo empecé a llorar y a decir, tú me amas. Entonces, era extraño porque cuando el tiempo de mi prostitución había una mujer que me había predicado y yo dije, ay, como ella yo no quiero ser. ¿En Ginebra? En Lausanne. Los primeros años que yo llegué, la palabra no germinó enseguida, sino después de 10 años después. Tenía tal vez unos 23 años. Y yo dije, pero tal vez esta mujer no me hablaba claramente de Cristo. Entonces, eso es importante que nosotros hablemos de Cristo, el centro, Cristo. Santo, muchas veces uno dice Dios, pero todo el mundo dice que hasta el diablo cree en Dios y ellos tiemblan. Pero mucha gente cree que Dios es Buda, Dios es de Mohamed, Dios es... Entonces, hay que especificar. Sí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? El que nos lleva hacia el Padre. Él es el único intermediador entre Dios y los hombres. Es Cristo Jesús. Entonces, a veces yo mismo cuando salgo y tengo la oportunidad de evangelizar, yo digo Jesucristo. Porque Él es el que murió en la cruz, porque Él es el que me limpió con su sangre, Él es el que nos redimió, pero porque varios dioses, la Biblia dice que lo hay, pero son falsos. Un solo Dios. Entonces, lo que más me impactó antes de salir de la prostitución fue que una vez yo estaba esperando a alguien y en medio de mi dolor yo decía, yo quiero salir, yo intenté salir varias veces, yo decía ya no, pero era algo más fuerte que mí, cada vez yo necesitaba salir a la calle para, no sé, por dinero, no sé, hasta ahora yo digo, yo tenía riquezas, tenía un esposo que tiene dinero, pero... Quería más, el pecado te lleva a pecar más. Y también yo quiero advertir algo a las mamás, a los papás. Muchas veces nosotros maldecimos a nuestros hijos con palabras. Y yo desde que yo tenía 8 años, 9 años, mi mamá me decía, tú eres una prostituta, tú lo que eres es una drogadicta, tú lo que es... Y yo no sabía esa edad, nunca me había drogado, no sabía ni lo que era la prostitución. Pero me maldecía. Y siempre cada vez que me golpeaba era porque me tenía rabia, ira, porque... reflejaba su pasado, reflejaba la frustración de mi padre que la abandonó. Entonces decía, tú eres una prostituta, tú no sirves para nada. Y siempre se me grabó, esas palabras se me quedaron incrustadas, pero Satanás no se olvidó. Satanás logró que con los años esa palabra fuera concluida para poder lograr el objetivo. Entonces, tú que tienes tu hijo, nunca digas, tú no sirves para nada. Tú si tienes un hermano, una novia, una esposa, nunca digas, es que tú, ¿para qué me casé? Es que no, esto es inútil, o no digas algo inútil, no veas con tus ojos, sino guárdalo, da gracias a Dios por todo lo que tenemos. A tus hijos bendícelos. Si hay una dificultad, hijo mío, con amor, porque es con amor que nosotros llegamos a los pies del Señor, y no con maldición, con palabras que muchas veces hieren en el alma. Santo. Y entonces yo vi un predicador que yo hablo bien portugués, y mientras yo estaba ahí esperando a alguien, yo prendí la televisión y justamente se prendió en un canal cristiano y estaban hablando. Y ese predicador a distancia me estaba hablando mi vida. Me dijo, tú que estás allí encerrada, que tú quieres salir de allí, pero tú no puedes. Tú que quieres engañar a todo el mundo, nadie sabe lo que tú haces. Y yo empecé a llorar porque me sentí confrontada con la palabra. Y fue Dios usó ese mensaje a través de la televisión. Cuando yo prendí y el Señor empezó a hablar, y yo dije, si tan solo fuera verdad. Wow. Entonces yo apagué la televisión y empecé a llorar en la cama, y empecé a llorar y a decir, es que a mí me gustaría salir de la prostitución, pero no puedo, no logro. Yo quiero trabajar, pero no hay trabajo para mí. Tengo títulos, pero ¿por qué no consigo trabajo? Wow. Entonces, como yo decía, muchas veces hacemos pactos con Satanás y él mismo se encarga de encerrarnos las puertas para no conseguir trabajo. Y claro, para el pecado sí, como la cuestión de la prostitución. Entonces, en el 2010 yo pierdo la visión
de repente yo empiezo a todo ver negro y pierdo la visión del otro ojo. Rápidamente me tienen que operar de urgencias, pero cuando salí del quirófano yo salí sin ver. Wow. Perdí la visión, Santo. perdí de los dos ojos y después empiezo a tener tratamientos en Ginebra hasta que me caigo en las rieles del tramo. Wow. Y yo acepto a Jesús porque la muchacha que me había predicado 10 años antes, que yo decía que yo no quería ser como esa muchacha, la encuentro por casualidad. Entonces Dios utiliza un encuentro con esta mujer y yo le digo que como yo estoy, pero ella me regala un CD. Y en ese CD era una música cristiana. Entonces yo empezaba a llorar. Y ella aprovecha esta situación que Dios había creado para hablarme del Señor. Y me dice, Ivette, tú ya has probado drogas. Ivette, tú ya has probado, has sido muy bajo, Ivette. Prueba a Jesús, trata a Jesús. Mira, Ivette, prueba al Señor. Y yo digo, no, yo no quiero, yo estoy bien. Y entonces ella muy sabiamente me dice, mira que dice la palabra de Dios. Los médicos te pueden operar, pero Dios curó los ciegos. Gloria a Dios. Y entonces me dice, Él te puede curar, Jesús te puede curar. Entonces era diferente su mensaje porque me hablaba de Jesús. Yo nunca había escuchado de Jesús porque si hay un católico ahí atrás o de cualquier religión, es raro que nos hablen de Jesús. Nos hablan de Dios, pero no de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo siempre escuchaba a María y yo cuando oraba, yo rezaba a María, porque ese era un rezo, yo rezaba a María, pero cuando ella me decía, habla con Jesús, dile que Él te rompa las cadenas, yo decía, pero Santo. ¿qué cadenas? Porque uno dice, pero ¿qué cadenas? Claro. Y me decía, Él te puede romper las cadenas, Jesús puede curar, Jesús clama a Dios, habla. Entonces hasta que yo tenía mis altares, yo tenía altares con muchas imágenes de Buda, porque uno mezcla, ¿no? Entre el budismo, mezcla entre el catolicismo, la Virgen y la brujería y la velita. Entonces mezclamos mucho, ¿no? Y en mi caso, pues yo le creía todo, ponía una piedra y eso era la que me daba la suerte, ponía un talismán y eso era el que me daba trabajo. Entonces cuando ella me dice, Dios puede romper tus cadenas, y eso me penetró en la mente. Y yo empecé a hablar con Dios, pero continuaba arrodillándome ante esos altares. Entonces, ella me dice, yo quiero que mi pastor venga a orar por ti. Y yo digo, no, yo no quiero. Todavía estaba, no quería. Y lo primero que el Señor hace, yo estaba ya viviendo sola en mi apartamento. Y yo me fui a comprar alcohol. Mismo yo no veía, pero la cuestión es eso, que yo quería seguir y entonces me emborraché y estaba que no tenía sentido y yo amanecí como a las 6 de la mañana dentro de la taza del baño. Eso estaba todo asqueroso y yo entonces empecé a hablar con Dios sin conocerlo todavía. Yo dije, ya no quiero esto, estoy cansada, yo quiero que esto se pare, yo no quiero más, yo no quiero emborracharme, yo ya no quiero más. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Hasta dónde he tocado fondo? Porque cuando yo me vi dentro de la taza del baño, dentro de la bañera, del baño, yo dije, pero ¿hasta dónde he tenido que llegar? Yo decía, es verdad, la droga no me da nada. La brujería, porque hasta cuando estaba ciega, yo pensaba que tenía la esperanza que lo que me había dicho la bruja, que si yo hacía eso y compraba y todo eso me iba a dar la visión, pero Dios permitió, para gloria de Él, que todavía no se realizara, pero Dios tenía un plan con mi vida y es a través de esta situación, de este glaucoma, que yo encuentro el Señor. Y esta mujer que insistió, yo recibí al Señor Jesucristo no dentro de una iglesia, yo recibí a través del teléfono, yo lo recibí con todo mi corazón. Al principio yo decía, no, pero cuando ella me dijo, Él es la solución, Santo. Él es el que te puede ayudar. Entonces ella me habló por teléfono y yo dije, está bien, yo quiero. Entonces ella vino con su esposo y me abrazó y fue la primera vez que no podía ver, pero yo sentí un hombre que estaba a mi lado y que me abrazaba y yo empecé a llorar, la presencia del Señor. a llorar y decía, ¿cómo Dios me puede amar? ¿Cómo Dios me puede amar siendo tan vil y tan despreciable para la humanidad y para el ser humano? Pero ¿por qué Dios me ama si ni yo misma me amaba? ¿Y por qué Dios me ama? Y es así, esta mujer con mucha sabiduría de Dios
ella me invita a la iglesia y me dice, Ivette, vamos a la iglesia. Al principio ella me había invitado y yo dije, no, yo no quiero. Pero cuando yo acepté por teléfono, una noche antes fui yo tenía un teléfono especial, como no podía mirar, ese teléfono me hablaba. Entonces yo tenía contactos y lo sabía manejar porque era especialmente para los ciegos. Entonces yo la llamo y le digo, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir contigo. Entonces ellos me vinieron a recoger y para mí el día más hermoso fue cuando yo fui a la iglesia y yo recibí el amor del Señor. Yo tuve una familia en Cristo y sentir el abrazo que nunca tuve de una mamá. Que la esposa, el pastor para mí eran como padres que me adoptaron y que me abrazaron, y los hermanos, y gané mucho con Cristo, gané una familia, no perdí, sino gané una familia, gente que me ayudaron. Y a través de la oración, con el tiempo, el Señor me habla a través de una visión que Él me daba ojos nuevos. Wow. Pero los médicos me decían, usted nunca va a volver a ver. Y yo buscaba, como todo hombre, todavía en la ciencia, ponía mi fe, diciendo que ellos me iban a dar mis ojos. Pero en realidad yo continuaba orando hasta que después de un año yo veo que el Señor se presenta a mí y yo veo unas letras con fuego alrededor, que era en hebreo, pero yo no entendía el idioma, yo no conocía lo que era el hebreo, yo solamente vi ya con el tiempo, cuando después ya empecé a ver, empecé a descubrir, y yo decía, yo puedo mirar, pero yo veía que el Señor con su mano, yo veía una mano grande, y Él me quitaba una pluma negra. Wow. Entonces me decía, Ivette, ¿qué es lo que ves? Entonces yo le decía, puedo ver, puedo leer. Entonces me decía, bien has hecho. Entonces Él me extendía con su mano, una mano grande, y Él tenía unos ojos azules oscuros, y me quitaba esos ojos azules que eran claros, pero estaban podridos, estaban como si fuera un huevo. Entonces me los quitaba esos y me extendía unos nuevos. Entonces yo entendí que el Señor me iba a dar la visión, pero para que eso pasase, todavía el Señor continuó probando mi fe, y el Señor me regaló su Santo Espíritu. Entonces aun cuando yo no veía, el Señor siempre me guardaba en las rutas, porque uno está mucho al peligro, ¿no? A veces me caía, pero el Señor siempre me estaba sosteniendo, y ya a la época yo vivía sola, ¿no? No había alguien que podía ayudarme, ¿no? Conté mucho con la iglesia, gracias a Dios, pero el Señor me sostuvo en ese tiempo, y ¿qué más puedo decir? Y que el Señor cumplió su promesa, y para los médicos yo soy realmente un milagro aquí en Suiza, porque ellos no entienden cómo sin iris, yo no tengo iris en mi ojo izquierdo, cómo yo puedo ver, cómo yo puedo soportar la luz, cómo yo puedo conducir, ellos no entienden. Entonces para los médicos yo soy un milagro, porque me hicieron 8 operaciones en este lado derecho y en el izquierdo también, y como les decía, fue debido a mi pecado, ¿no? Yo toqué mucho mis ojos, poniéndome pestañas postizas, y entonces eso también pienso esas tintes, esas cosas. Esos tintes, sí. Entonces, y así hasta que el Señor me empezó a hablar, ya que no tenía que, empezó a santificarme, ¿no? Por fuera, por dentro, porque como yo todo lo había transformado, mi cabello era rubio, mi maquillaje era ostentoso, mi ropa era ostentosa, solamente yo, como me decía la gente, yo me desvestía para salir. Pero ahora, gracias a Dios, yo me cubro para glorificar el nombre del Señor y no ser de tropiezo al Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Muchas gracias, hermana. Hubieron unas cosas que me tocaron de su testimonio. Claro, gloria a Dios, todo lo que hizo el Señor en su vida. Sí. Verdaderamente, la gloria es para Dios. Donde la hermana le evangelizó a usted, y 10 años después fue que la hermana fue entrando a Cristo. Amén. Eso es para que usted vea, hermanos que están ahí conectados, de que no podemos dejar de evangelizar. Tenemos que dejarnos llevar del Espíritu Santo cuando tenemos que dar un tratado o dar la palabra. Cuando venía en el auto, hermana, venía escuchando a un pastor dominicano, Eddie Santana, de Puerto Plata, para su gloria y honra,
donde él decía eso. Para mí es una confirmación que cuando evangelicemos, hablemos de Cristo, que no solamente invitemos a la persona a la iglesia, sino a invitarlo a Cristo, a Dios, porque Él es que sana, salva y hace todo para la gloria de Dios. Y eso para mí es una confirmación, gloria a Dios, aleluya, que es muy linda. Y también donde el encuentro con Dios, gloria a Dios, tuvo que quedar ciega para poder, Señor, tratar con ella, entre comillas, sentarla para que escuche su voz. Entonces, usted que no tiene a Cristo hoy en día, no espere algo así en su vida para que Dios pueda tratar con usted. Abra su corazón, deje que Dios lo toque, déjese llevar, escuche a Dios, escuche su voz, porque el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarnos, para que no sigamos esa maldición, esos pecados uno detrás de otro. Otra cosa que la hermana confirma, como los otros testimonios, nos hemos dado cuenta que se encuentra una familia en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Eso me toca bastante porque vuelvo y reitero que a mí también fue así. Encontramos una familia en Cristo, los hermanos en Cristo. Entonces usted que a lo mejor se siente solo hoy en día, que está a lo mejor encerrado así de la manera como la hermana estaba, póngase una emisora cristiana, abra su corazón. Usted no está solo, Cristo le ama, Jesús murió en la cruz por nosotros. Busquemos del Señor. Tome fuerza, usted sí puede. Dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que una familia en Cristo le espera y sobre todo Jehová de los ejércitos, Jesucristo le espera. Gloria a Dios, aleluya. Hermana, entonces, ¿qué mensaje le deja usted a todo oyente, cristiano como no cristiano, hoy en día? Realmente, como está diciendo la hermana, es tiempo de salir a las calles para evangelizar, es tiempo de anunciar a Cristo, proclamar las obras que ha hecho en nosotros, porque muchas veces nosotros queremos guardar ese testimonio y es de edificación para otros, porque yo vi al principio cuando el Señor empezó a usar mi vida, yo me creí inútil, pero cuando el Señor me curó mis ojos, el Señor me empezó a hablar. Testifica de dónde te saqué. Entonces, para mí era muy vergonzoso de dónde Dios me sacó. Entonces, para mí era muy fácil hablar de mis ojos y de que Dios me había curado de fibromialgia. Pero es muy fácil proclamar solamente sanidad. Pero hay más allá. Jesús rompe cadenas en el alma. Lo que el médico, lo que el psicólogo no llega a curar, traumatismos de abusos sexuales, de traumatismos de golpes, de maltratos, Cristo sí, Él se interesa en cada situación de nosotros. Y en mi parecer es que nosotros tenemos que anunciar cada día. En mi iglesia nosotros evangelizamos y anunciamos la venida de Cristo, anunciamos que Cristo viene a salvarnos, vino a traer la palabra para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Entonces, el Señor está usando mi vida para la oración, me levantó como una intercesora. Gloria a Dios. Y fue así como empezó, y lo más chistoso fue para mí, que yo no entendía lo de las visiones, porque yo empezaba a mirar muchas cosas cuando yo no veía, ahora también, pero era mucho más frecuente las revelaciones, porque yo podía mirar con mis ojos abiertos, y una vez, estando en la iglesia, mi llamado fue para alabar a Dios. Eso fue en lo primero que yo serví. Mis primeros días fue para servir con los niños. Estando ciega, ayudaba escuela bíblica a los niños. Me sentía que todavía no era capaz porque no veía, pero era algo lindo porque los niños me ayudaban, y el amor que yo tengo para el Señor era de enseñar lo que yo había aprendido del Señor a través de la palabra, que yo solamente escuchaba a través de audios la Biblia. Entonces, si tú no ves, no pongas excusas que es que yo no veo, es que no puedo leer. Si tú no puedes ver porque nunca fuiste a la escuela o nunca tuviste esa posibilidad de que alguien te enseñara a leer, puedes escuchar, ahora que hay YouTube, puedes escuchar audio la Biblia, porque fue así como el Señor empezó a hacer mi vida y empezó a edificar mi fe. Y después mi llamado fue a través de una visión, viéndome yo, estando ciega, yo me vi en un culto, yo me vi tocando una guitarra. Gloria a Dios. Y a mí me pareció, yo dije, esto no es verdad. Cerré mis ojos, abrí y yo dije, pero ¿por qué veo eso? Entonces yo no entendía, porque mientras alabábamos todos en la congregación, yo decía, pero yo no sé tocar guitarra. ¿Cómo yo voy a tocar? ¿Pero por qué yo me veo al frente? Yo no veo, yo soy ciega. Pero yo no veía que eso era una promesa que Dios iba a cumplir con el tiempo. Primero la visión y más tarde el llamado para alabar a Dios. Y seguimos
sirviendo al Señor, y mi deseo es que cada uno de ustedes también continúen glorificando al Señor, y donde usted esté en su congregación, que usted no se siente inútil, que usted sea un vaso de honra para el Señor. Amén. Y que le use donde le quiera mandar. Orar por los enfermos, ir a las cárceles, ir a los hospitales. Aquí en Suiza tristemente no hay esa posibilidad como en América Latina, pero si es que usted está en América Latina, aprovecha a visitar las cárceles. Aquí nosotros oramos para poder entrar, pero lastimosamente aquí tú tienes que tener un familiar, un amigo que te invite para poder entrar a la cárcel, pero no desaprovechamos el tiempo de cuando hay alguien, una visita en el hospital, y darle a alguien fe, esperanza a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Ya hemos llegado al final de este testimonio con la hermana Ivette desde Suiza, Lausanne. Gloria a Dios, aleluya. Ella nos va a estar cantando una alabanza para cerrar. Le voy a dejar a usted terminar para la gloria de Dios. Les recuerdo que está el email debajo del video para todo contacto que deseen hacer pasar, si desea dar su testimonio. No importa dónde esté, nos podemos comunicar para la gloria de Dios. Abónese al canal para Cristo, perdón. Dios le bendiga mucho. Soy hermana Wanda, siempre para servirle. La paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Es una canción que me gusta mucho porque habla de la grandeza y el milagroso que es Dios. Amén. Es una canción de Julio Melgar. Y habla cuando tú estás sin ganas, desanimado. Tal vez tú eres una persona que estás en la iglesia, pero ya no quieres servir al Señor, o tal vez tú aún no conoces a Cristo, pero cuando estés triste, cuando no tengas esperanza, levanta las manos y di que quieres levantar tus manos a quien todo lo puede, a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Hijo de Dios, recibe todo.
precioso, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios.